Barton la vio primero. ¿Quién eres? La miró a través de la oscuridad. Entonces la reconoció. Eres uno de los niños. Te vi en la pensión, rebuscó en su memoria. Eres la hija del doctor Meade, añadió. Cierto, dijo Mary. Se sentó animosa en un banco enfrente de ellos. ¿Puedo sentarme en uno de sus bancos? No son nuestros, respondió Barton. Comenzaba a serenarse. La comprensión de lo que habían hecho empezaba a filtrarse a través de su turbado cerebro, frías gotas de hielo congelando el calor de la intoxicación. No nos pertenecen. Ustedes los crearon, ¿verdad? Interesante. Nadie aquí puede hacerlo. ¿Cómo lo lograron? No los creamos. Barton sacó un cigarrillo y lo encendió. Él y Christopher se miraron de reojo uno a otro con aprensión y turbada incredulidad. ¿En realidad lo habían hecho? ¿En realidad habían recuperado el viejo parque, parte de la antigua ciudad? Barton extendió la mano y tocó el banco de debajo suyo. Era del todo real. Estaba sentado en lo mismo que Bill Christopher. Y la chica, que nada tenía que ver. No era una alucinación. Los tres estaban en bancos, esa era la prueba. Bien, murmuró Christopher. ¿Qué le parece eso? Barton sonrió tembloroso. No esperaba tan buenos resultados. Los ojos del anciano estaban desorbitados, las aletas de su nariz se agitaban. Ahí hubo verdadera habilidad, miró a Barton con creciente respeto. Usted, realmente, sabe hacerlo. Se fue al grano, derecho a la verdadera ciudad. Fuimos necesarios los dos, murmuró Barton. Ahora estaba del todo sereno. Y exhausto. Tenía el cuerpo profundamente reseco de energías, apenas podía levantar las manos. Le dolía la cabeza y un gusto nauseabundo aparecía en su boca, un sabor enfermantemente metálico. Pero lo habían hecho. Mary estaba fascinada. ¿Cómo lo hicieron? Jamás vi crear nada de la nada. Solo él puede hacerlo e incluso él ya no lo hace más. Barton sacudió la cabeza cansado. Estaba demasiado agotado para querer hablar. No de la nada. Estaba aquí. Solamente lo sacamos. Sacarlo. Los ojos negros de la niña centellearon. ¿Quiere decir que esos viejos almacenes no eran nada excepto distorsiones? En realidad no estaban ahí, Barton dio una palmada al banco. Eso es lo verdadero. La ciudad verdadera. La otra era falsa. ¿Qué es esa varilla de metal que usted sujeta con tanta fuerza? ¿Esto? Barton examinó la llanta metálica. La recuperé. Era antes un ovillo de cuerda. Mary le estudió con fijeza. ¿Por eso vino usted aquí? ¿Para volver a traer todas las cosas? Era una buena pregunta. Barton se alzó inseguro. Me voy. Ya tengo bastante para esta noche. ¿A dónde va? Preguntó Christopher. A mi cuarto. Necesito descansar. Quiero tiempo para pensar. Se dirigió inseguro hacia la acera. Estoy agotado. Descansar y algo que comer. Mary se puso al instante alerta. Usted no puede acercarse a la pensión. Barton parpadeó. ¿Por qué diablos no? Peter está allí, se puso en pie y corrió tras él. No, ese lugar es el más malo. Usted debe estar lo más lejos posible que pueda de él. Barton frunció el caño. No me da miedo ese chiquillo raro. Ya no me da miedo, agitó la llanta amenazador. Mary posó su mano firmemente en el brazo de Barton. No, sería un gran error volver. Usted tiene que ir a algún otro sitio. Algún sitio donde esperar hasta que yo haya solucionado esto. Tengo que comprenderlo todo con exactitud, frunció el ceño, ensimismada en sus pensamientos, vaya a Shady House. Allí estará a salvo. Mi padre le dejará entrar. Vaya a él, no se detenga ni hable con nadie más. Peter no entrará en esa zona. Queda más allá de la línea. ¿La línea?
¿Quieres decir? Está en el lado de él. Usted se encontrará a salvo hasta que yo descubra esto y decida qué hacer. Hay factores que no entiendo, se volvió a Barton e impaciente le empujó en la otra dirección. En marcha. Vigiló hasta estar segura de que estaban a salvo en la otra parte de la línea, en su camino hacia la ladera de Shady House. Luego volvió presurosa al centro de la ciudad. Tenía que moverse rápida. El tiempo volaba. Peter, indudablemente, estaría receloso, buscando su muñequito y preguntándose por qué no había vuelto. Se palmeó gentilmente el bolsillo y, al mismo tiempo, notó la gran masa de áspero tejido oprimiéndola. Aún no se había acostumbrado a estar en dos lugares a la vez. En cuanto el muñequito hubiese hecho su trabajo, lo dejaría tal como lo encontró. Bajó rápidamente por Jefferson Street, su pelo negro ondeando a sus espaldas, el pecho agitado. Con una mano se sujetaba el bolsillo, sería mala cosa dejar que su ser más pequeño cayese y se rompiera. Allí estaba la pensión. Unas pocas personas se encontraban en el porche, disfrutando de la frescura y de la oscuridad. Tomó por el sendero y rodeó hacia la parte trasera, cruzando el huerto, hacia el granero. Allí estaba, la forma vasta y ominosa recortándose contra el cielo nocturno. Se agazapó en las sombras, tras un matorral. Recobró el aliento y midió la situación. Peter estaría sumido en la oscuridad. Arriba, en su cámara de trabajo, con sus jaulas, tarros y urnas de arcilla húmeda. Miró esperanzada a su alrededor. ¿Habría allí alguna mariposa a quien enviar dentro? No vio ninguna y de todas maneras tampoco hubieran tenido posibilidad. Con cuidado, con dedos gentiles, abrió el bolsillo y sacó su yo de 10 centímetros. Una súbita visión ocupó el lugar del infinito y áspero tejido. Cerró sus ojos normales y se puso cuanto pudo dentro del muñequito. Ahora notaba su propia e impresionante mano, sus dedos gigantescos tocándola, también con demasiada rudeza. El apartar su atención de un cuerpo a otro le permitió manipular el muñequito hasta colocarlo en el suelo a varios metros en la dirección del establo. Casi de inmediato se encontró en la zona de interferencias. Hizo que su cuerpo normal se sentase en las sombras, acurrucado en un montón, las rodillas altas, la cabeza baja, los brazos ligados en torno a los tobillos. De ese modo podía concentrar toda su atención en el muñequito. El muñeco pasó a través de la zona de interferencias sin ser advertido. Alerta, se acercó al establo. Allí estaba la pequeña escalerita artificial que Peter había arreglado. Atisbó en su torno, tratando de encontrarla. El costado del granero se cernía, inmenso con sus toscos tableros, ascendiendo hasta perderse en el negro firmamento. Un edificio tan grande que le impedía a ella calcular sus dimensiones externas. Encontró la escalera. Varias arañas pasaron a su lado, mientras con torpeza trepaba. Estaban descendiendo apresuradamente hasta el nivel del suelo. De repente, un enjambre de ratas grises pasó por su lado en una carrera excitada. Ascendió con precaución. Abajo, entre los arbustos y enredaderas, las serpientes se movían. Peter tenía fuera todas sus cosas esta noche. La excitación debía haberle conturbado totalmente. Encontró los escalones de la entrada y alzó la escalera. Un agujero, un negro túnel, apareció por delante, y más allá, una luz. Él estaba allí. Las mariposas nocturnas jamás penetraron hasta tan lejos. Esta era la cámara de trabajo de Peter. Durante un momento el muñequito se detuvo. Mary lo dejó plantado a la entrada del agujero mientras volvía su atención brevemente a su cuerpo normal. Ya su cuerpo normal empezaba a embararse y entumecerse. Era una noche fría, no podía estar sentada en el suelo, envuelta por la oscuridad. Extendió brazos y piernas, abrió y cerró los músculos. El muñequito podría estar dentro del granero mucho tiempo. Ella necesitaría un lugar donde quedarse. Quizás uno de los cafés de Jefferson Street, abiertos toda la noche. Quizás podría sentarse y beber un café bien caliente hasta que el muñequito hubiese realizado su misión.
Quizás tendrían pastelitos y jarabe, leería algún periódico viejo y escucharía los discos. Se volvió con precaución entre los arbustos hacia el campo. El frío la hizo estremecer y subirse la chaqueta. Tener dos cuerpos era divertido, pero ocasionaba demasiadas molestias y no valía la pena. Algo cayó sobre ella. Rápidamente lo apartó. Una araña, desde el árbol superior. Cayeron más arañas. Un agudo dolor le cruzó la mejilla. Saltó frenética y dio un manotazo. Un torrente gris surgió por entre los arbustos y sus pies, subiéndole por los pantalones y recorriéndola el cuerpo. Ratas. Las arañas caían en su cuello y hombros a grandes montones, se metían en el pelo, se introducían por la pechera de la camisa. Gritó y forcejeó frenética. Más ratas hundían silenciosas sus amarillos dientes en ella. Comenzó a correr, a ciegas, con un pánico sin rumbo. Las ratas le siguieron, dos colgadas de ella. Más saltaron para aferrarse. Las arañas la recorrieron la cara, se le metieron entre los pechos, por los sobacos. Tambaleó y cayó. Los zarzales la apresaron. Más ratas se arrojaron sobre su persona. Manadas de ellas. Las arañas cayeron sin ruido por todas partes. Se agitó y luchó, su cuerpo entero encendido de dolor. Pegajosas telas de araña le apantanaban el rostro y los ojos, sofocándola y cegándola. Luchó por ponerse de rodillas, se arrastró unos pocos palmos, luego se hundió bajo la carga de mordientes y punzantes criaturas. Penetraron dentro de ella, buscaron sus huesos, atravesaron su piel y su carne. Se le estaban comiendo todo el cuerpo. Gritó y gritó, pero la telaraña le sofocó la voz. Las arañas se le metieron en la boca, en la nariz, por todas partes. Rumores desde los negros arbustos. Notó, más que vio, los retorcidos y relucientes cuerpos salir en forma de espiral hacia ella. Para aquel tiempo ya no tenía ojos, nada con que ver y nada con que gritar. Era el fin y lo sabía. Ya estaba muerta cuando las serpientes se deslizaron viscosas sobre su cuerpo inclinado y hundieron sus colmillos en la carne que ya no podía resistirse. «Alto. No se muevan», ordenó con viveza el doctor Meade. «Y no hagan ruido». Salió de las sombras, tras ellos, una figura áspera con su largo abrigo y sombrero. Barton y Christopher se detuvieron cansados cuando se colocó tras ellos, con un impresionante calibre 45 en su mano. Barton dejó que la llanta colgase suelta, preparado para cualquier cosa. Shady House se alzaba delante. La puerta principal estaba abierta. Muchas ventanas eran rectángulos amarillos, los pacientes seguían despiertos. El gran patio cercado estaba oscuro y sombrío. Los cedros del borde de la colina se agitaban y murmuraban bajo la fresca brisa nocturna. «Yo estaba en mi furgoneta», dijo el doctor Meade. «Les vi venir por la ladera», enfocó la linterna al rostro de Barton. «Me acuerdo de usted. Es el que vino de Nueva York. ¿Qué hacen aquí?» Barton encontró su voz. «Su hija nos dijo que viniéramos». Meade al instante se puso rígido. «¿Mary? ¿Dónde está?» «Salí a buscarla. Se fue hace media hora». «Algo ocurre», dudó y luego decidió. «Entren», ordenó, apartando el arma. Le siguieron por el corredor iluminado de amarillo, bajando el tramo de escaleras hasta su despacho. Meade cerró la puerta y bajó las persianas. Apartó un microscopio y un montón de diagramas y papeles y luego se sentó en una esquina de su escritorio de roble manchado de café. «Conducía mi coche en busca de Mary. Pasé por Dudley», los penetrantes ojos de Meade se clavaron en Barton. «Vi un parque en Dudley. No estaba allí antes. No estaba esta mañana. ¿De dónde vino? ¿Qué les ocurrió a los viejos almacenes?» «Se equivoca», dijo Barton, «el parque estaba allí antes. Hace 18 años.
El doctor Meade se pasó la lengua por los labios. Interesante. ¿Saben dónde está mi hija? Ahora no. Nos mandó aquí y siguió adelante. Hubo silencio. El doctor Meade se quitó el abrigo y el sombrero y los arrojó sobre una silla. De modo que ustedes volvieron a recuperar el parque, ¿verdad? Dijo por último. Uno de ustedes debe tener muy buena memoria. Los vagabundos lo han tratado repetidamente y fracasaron. Quiere decir, saben que hay algo malo. Tienen hecho un mapa de toda la ciudad. Salen cada noche, con los ojos cerrados, arriba y abajo, captando cada detalle de los subestratos. Pero sin suerte, les falta algo vital. ¿Salen con los ojos cerrados? ¿Por qué? Para que la distorsión no les afecte. Así pasan por alto la distorsión, de acuerdo. Pero en cuanto abren los ojos, todo vuelve. La ciudad falsa. Saben que es solo una ilusión, una capa sobrepuesta. Pero no pueden desembarazarse de ella. ¿Por qué no? Meade sonrió. Porque ellos mismos están distorsionados. Ellos estaban todos aquí cuando se produjo el cambio. ¿Quiénes son los vagabundos?, preguntó Barton. Gente de la vieja ciudad. Eso pensé. Gente que no fue del todo alterada por el cambio. Eché de menos a muchos de ellos. El cambio vino y les dejó más o menos sin afectar. Eso varía. Como yo, murmuró Christopher. Meade le miró. Sí, usted es un vagabundo. Con un poco de práctica podría aprender a sobrepasar la distorsión y caminar de noche como los demás. Pero eso sería todo. Usted no podría recuperar la vieja ciudad. Usted está distorsionado hasta cierto grado, como cada uno de nosotros. Sus ojos se fijaron en Barton mientras continuaba despacio. Ninguno de ustedes tiene una memoria perfecta. Yo sí, dijo Barton, comprendiendo su mirada. Yo no estaba aquí. Me fui antes del cambio. El doctor Meade no contestó. Pero bastaba su expresión. ¿Dónde puedo encontrar a los vagabundos?, preguntó tenso Barton. Están por todas partes, respondió Meade de manera evasiva. ¿No les ha visto? Deben salir de algún lugar. Deben haberse reorganizado en alguna ubicación particular. El rostro pesado del doctor se retorció de indecisión. Un forcejeo interno tenía lugar. ¿Qué pasará cuando usted los encuentre?, preguntó. Entonces reconstruiremos la vieja ciudad. Como era, como sigue siendo, por debajo. ¿Arrancará la distorsión? Sí podemos. Meade asintió despacio. Usted puede, Barton. Su recuerdo es singular. Una vez tenga en su poder los mapas de los vagabundos le será posible corregir, se interrumpió. Permítame preguntarle algo, ¿por qué quiere recuperar la vieja ciudad? Barton quedó abrumado. ¿Por qué es la verdadera ciudad? Toda esta gente, casas, almacenes, son ilusiones. La verdadera ciudad está enterrada debajo. ¿Y no se le ha ocurrido a usted jamás que quizás algunas de estas personas prefieran la ilusión? Durante un momento Barton no comprendió. Luego captó la idea. «Santo Dios», murmuró por lo bajo. El doctor Meade se volvió. «Está bien. Yo soy una de las distorsiones, no un vagabundo. Yo no existía antes del cambio, no como ahora soy. Y no quiero volver». La cosa rápidamente se aclaraba para Barton. Y no solo usted. Su hija, Mary. Ella nació después del cambio. Y Peter. Su madre. La señorita James. El hombre de la ferretería. Todos. Son solo distorsiones. Usted y yo, dijo Christopher, somos los únicos verdaderos. Y los vagabundos, Barton exhaló el aliento precipitadamente. Ya veo su punto de vista. Pero usted existió en alguna forma antes del cambio. Ahí había algo, usted no salió de la nada. Los duros rasgos de Meade estaban grises de dolor. Claro.
¿Pero qué? Mire, Barton. Hace años que conozco esto. Conozco esta ciudad, estas personas, sé que son todo imitaciones. Falsedades. Pero, maldición, yo formo parte de la distorsión. Tengo miedo. Me gusta así. Poseo mi trabajo. Mi hospital, mi hija. Me llevo bien con la gente. La gente de imitación. Los labios de Meade se retorcieron con tristeza. Como dice en la Biblia, lo vemos como a través de un cristal oscuro. ¿Pero cuánto me duele? Quizás yo fuese peor antes. No lo sé. ¿No sabe usted nada de su vida antes del cambio? Barton estaba perplejo. ¿Acaso los vagabundos no pueden decirle nada? No lo saben. Hay muchas cosas que no recuerdan, Meade alzó los ojos suplicante. He tratado de encontrar alguna pista, pero no hay nada. Ni rastro. Habrá otros como él, dijo Christopher. Muchos no querrán volver. ¿Quién lo hizo? Preguntó Barton. ¿Por qué vino el cambio? Yo no entiendo mucho de eso, respondió Meade. Un desafío, un forcejeo de alguna clase. Con reglas. Una mano atada a la espalda. Y algo se consiguió. Se abrió paso a este valle, hace 18 años encontró el punto débil. Una resquebrajadura por la que pudo penetrar. Siempre, eternamente, lo había intentado. Ellos dos, conflicto eterno. Él construyó todo esto, este mundo. Y luego se aprovechó de las reglas. Penetró y lo cambió todo. Tengo una buena idea, Meade cruzó hasta la ventana y alzó la persiana. Si usted mira afuera los verá. Están siempre ahí. Nunca se mueven. Uno a cada extremo. Él hacia esta parte. Y en la otra. Ellos. Barton miró hacia afuera. Las formas estaban todavía allí, como Meade dijera. Exactamente como las vio desde el ribazo de Peter. Él viene del sol, dijo Meade. Sí. Le vi a mediodía. Su cabeza era una enorme bola de luz brillante. Ello viene del frío y la oscuridad. Siempre ha existido. Yo he estado uniendo las piezas, aquí y allá. Pero hay mucho que no conozco, este forcejeo es solo una pequeña parte de todo. Una sección microscópica. Luchan por todas partes. Por el universo entero. Para eso es el universo. Así tienen un lugar en que pelear. Un campo de batalla, murmuró Barton. La ventana daba frente al lado de la oscuridad. Su lado triste y frígido. Puedo verlo allí plantado, inmenso, sin límites. La cabeza de la cosa le perdió en el espacio, donde no había vida, no ser, no existencia. Solo silencio y eternidad sin límite. Y él, de los soles hirvientes. Las cálidas masas flameantes de gas que burbujeaban, lanzaban chorros, inflamaban la oscuridad. Fieros troncos que penetraban en el vacío, llegando, tentando, empujando hacia atrás al frío. Llenando la vaciedad con cálido sonido y movimiento. Una lucha eterna. Oscuridad estéril, silencio, frío, inmovilidad, muerte por una parte. Y en la otra, el flameante calor de la vida. Soles cegadores, nacimiento y generación, conciencia y ser. Las polaridades cósmicas. Él es Ormazd, dijo el doctor Meade. ¿Y ello? Salió de la oscuridad, de las tinieblas y de la muerte. Caos y mal. Busca la destrucción. Esa es su ley. Su orden y verdad. Su antiguo nombre es Ahrimen. Barton guardó silencio un instante. Supongo que al fin y al cabo Ormazd ganará. Según la leyenda, él triunfará y absorberá a Ahrimen. El forcejeo se prolonga ya billones de años. Ciertamente seguirá durante varios billones más. Ormazd el constructor, dijo Barton. Ahrimen el destructor. Sí, afirmó Meade. La vieja ciudad es de Ormazd.
Ahriman puso esta capa de niebla negra, esta distorsión e ilusión. Meade dudaba. Sí. Barton se puso tenso, era ahora o nunca. ¿Dónde puedo entrar en contacto con los vagabundos? Meade luchó con violencia. Yo, empezó a responder, luego cambió de idea. Su rostro se sombreó. No puedo decírselo, Barton. Si hubiese algún modo de que yo quedase como soy, de conservar a mi hija como está. Hubo un brioso golpe en la puerta. Doctor, déjeme entrar. Una voz de mujer se oyó aguda. Noticias importantes. Meade frunció el ceño furioso. Uno de mis enfermos descorrió el cerrojo de la puerta impaciente y la abrió una rendija. ¿Qué diablos quiere? Una joven penetró rápidamente en la estancia. Cabello rubio, rostro delgado, pálidas mejillas enrojecidas. Doctor, su hija ha muerto. Nos ha informado una mariposa cabeza de muerte nocturna. Fue pillada y destruida al otro lado de la línea. Justo más allá de la zona neutral, cerca de la cámara de trabajo de él. Meade se estremeció, ambos, Barton y Christopher, reaccionaron con violencia. Barton notó cómo su corazón se detenía por entero. La chica estaba muerta. Peter la había asesinado. Pero había algo más que le hizo moverse rápidamente hacia la puerta y cerrarla de golpe. La última pieza había encajado en su lugar y no quería perder tiempo. La joven paciente del doctor Meade era una de la pareja de los vagabundos que cruzó el porche de la pensión Trilling. Finalmente los había encontrado y ya era el momento adecuado. Peter Trilling dio una patada a los restos. Las ratas comían sin ruido. Se peleaban y luchaban y se arañaban una a otra con codicia. Dudó, un poco turbado por lo imprevisto del caso. Al cabo de un momento caminó sin rumbo, alejándose, los brazos cruzados, ensimismado en sus pensamientos. Los muñequitos estaban excitados. Y las arañas no querían volver a sus tarros. Zumbaban y se escurrían por todas partes a su alrededor, reuniéndose en su cara y manos, corriendo tras él. Incontenibles chirridos débiles atravesaron sus oídos, un creciente parloteo de muñequitos y de ratas inquietas. Advirtieron que una victoria mayor había sucedido, estaban ansiosos de más. Cogió una culebra y automáticamente acarició sus esbeltos costados. Ella estaba muerta. De un solo rápido golpe todo el equilibrio del poder había cambiado. Dejó caer al reptil y aumentó su paso. Se acercaba a Jefferson Street y a la parte principal de la ciudad. Su cerebro corría en un frenético torbellino, los pensamientos le venían más y más deprisa. ¿Era este realmente el tiempo? ¿Había llegado por último el momento? Se volvió para enfrentarse a la parte lejana del valle, al imponente anillo de montañas que se recortaban contra el negro cielo. Allí estaba. De pie, los brazos extendidos, los pies separados, la cabeza una lámina infinita de espesa negrura que se extendía eterna, un universo de silencio y de quietud. El verlo despejó de sí los últimos rastros de duda. Se volvió y empezó a dirigirse hacia su cámara de trabajo, de pronto ansioso e impaciente. Un grupo de muñequitos excitados salieron a su encuentro, todos reclamando su atención. Más se deslizaron hacia él desde el centro de la ciudad. Estaban terriblemente trastornados, sus voces penetrantes despertaban ecos mientras pululaban subiendo por sus ropas. Querían que viese algo. Tenían miedo. Estaban furiosos. Le siguió de regreso a la ciudad. Calle abajo, en la oscuridad, pasando filas de casas silenciosas. ¿Qué querían? ¿Qué trataban de enseñarle? En Dudley Street se detuvieron. Delante, algo brillaba y relucía. Durante un instante no pudo ver lo que era. Algo estaba sucediendo, ¿pero qué? Una llama agitada, baja e intensa, jugueteaba por encima de los edificios y almacenes, los postes de teléfono, el propio pavimento. Curioso, se adelantó. Una masa informe yacía en el pavimento. Se inclinó intranquilo.
Arcilla. Un montón inmóvil de arcilla. Habían otros, todos muertos, fríos. Cogió uno con las manos. Era un muñequito. O lo que antes fue un muñequito. Ya no vivía. Increíblemente, había regresado a su estado primordial de no existencia. Volvía a ser arcilla nueva y muerta, la arcilla de la que se formó. Seca e informe y totalmente inerte. Le habían arrebatado la existencia. Tal cosa jamás ocurrió antes. Sus muñequitos todavía vivientes se retiraron horrorizados, estaban espantados por la vista de sus hermanos inertes. Esto era lo que querían que viese. Peter avanzó, perplejo. La luz jugueteaba por delante. El fuego retozón que restaba y ascendía de edificio en edificio, extendiéndose en silencio. Un círculo creciente que se ampliaba cada instante. Había en él una extraña intensidad, una cualidad determinada. No faltaba nada. Como aguardiente avanzaba y lo absorbía todo. En el centro había un parque. Senderos, bancos y un cañón antiguo. Una asta de bandera. Un edificio. Jamás lo había visto antes. Allí no había ningún parque. ¿Qué significaba? ¿Qué ocurrió a las filas de abandonados almacenes? Subió recorriendo a todos los muñequitos vivientes y acarició su forcejeo, sus cuerpos retorcidos unidos en una masa común. La pelota de arcilla viva se movió cuando, rápidamente, le volvió a dar forma. De la masa modeló una cabeza, sin cuerpo. Ojos, nariz, luego boca, lengua, dientes, paladar y labios. La puso en el suelo, le oprimió los bordes del cuello hasta que se mantuvo en pie. ¿Cuándo empezó esto?, preguntó. Los labios se movieron, mientras varios cerebros reunían sus recuerdos. Hace una hora, graznó finalmente. Esos que han sido desvitalizados. ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo hizo? Entraron en el parque. Trataron de cruzarlo. ¿Y entonces perdieron su vida? Pasó despacio. Se debilitaron. Luego se cayeron y murieron. Tuvimos miedo de acercarnos. Era verdad, entonces. El círculo que se extendía lo había hecho. Volvió los rasgos de la cabeza a su estado informe, luego se metió la arcilla en los bolsillos. La arcilla se agitó contra las piernas, cada pedacito de ella viva. Peter se puso precavido en pie. El círculo de fuego se había extendido, se movía constantemente, devorando más y más edificios. Aumentando sin ruido, era altamente inestable. Una amenaza para todo lo que estuviese cerca. Y entonces comprendió. No destruía. Cambiaba las cosas. Mientras los edificios y las casas se hundían en el fuego, otras formas, alzándose del agitado resplandor. Objetos que jamás había visto antes. Formas infamiliares, extrañas a él. Durante largo rato permaneció mirando, mientras sus muñequitos parpadeaban a su alrededor nerviosamente, impulsándole y tratando de hacer que se fuera. El fuego se acercaba, Peter retrocedió unos pasos. Estaba excitado. Alegría y frenética hilaridad se soltaron en su interior. Había llegado el momento. La muerte de ella, y ahora esto. El equilibrio había oscilado. La línea ya no significaba nada. Esto, el restaurador. Formas primordiales, alzándose desde debajo. Saltando al ser desde las profundidades. El último elemento, la pieza final necesaria. Tomó su decisión, con rapidez vació los bolsillos de la agitada arcilla, aspiró profunda y estremecedoramente y se agachó. Por última vez se volvió a mirar hacia arriba, a las formas imponentes de la oscuridad recortándose contra el cielo. La vista le llenó de fuerzas, las fuerzas que iba a necesitar. Corrió derecho hacia las inquietas lenguas de fuego. Los vagabundos miraban atentos como Barton corregía el último de los mapas. «Esto está equivocado», murmuró.
Trazó con el lápiz toda una calle. Aquí estaba Loughton Avenue. Y la mayor parte de las casas las tenéis equivocadas, se concentró. Aquí había una panadería pequeña, con un letrero verde. Era de un hombre llamado Oliver, puso encima el nombre y pasó el dedo. Aquí también os olvidasteis. Christopher estaba plantado tras él, mirando por encima del hombro. ¿No trabajaba una jovencita ahí? Me parece recordar que era una chica gruesa. Gafas, las piernas gorditas. Nieta o algo por el estilo, Julia Oliver. Es verdad, Barton terminó la corrección, por lo menos el 20% de vuestros esquemas de reconstrucción son inseguros. Nuestro trabajo con el parque nos demostró que tenía que ser todo perfecto, al pie de la letra. No se olvide de la vieja casa parda, intervino Christopher excitado. Había un perro allí, un terrier de pelo corto. Me mordió en el tobillo, extendió el brazo y se tanteó. La cicatriz desapareció el día del cambio, una extraña mirada le cruzó el rostro. Estoy seguro que me mordió allí. Quizás. Probablemente, sí, dijo Barton. Recuerdo a un perrito de pelo corto en esa calle. Lo pondré. El doctor Meade estaba plantado a un rincón de la habitación, apenado y turbado. Los vagabundos se arremolinaban en torno a la gran mesa de dibujo, llevando diseños y mapas y hojas de datos arriba y abajo. Todo el edificio zumbaba de actividad. Todos los vagabundos estaban presentes, con sus batines y zapatillas, los pijamas grises de 2 piezas. Excitados y alerta, ahora que había llegado por último el momento. Barton se levantó y se acercó al doctor Meade. Todo el tiempo lo supo. Por eso los reunía a todos aquí. Meade asintió. ¿A cuántos pude localizar? Se me pasó por alto Christopher. ¿Por qué lo hizo? Los rasgos agonizantes de Meade se desencajaron. No pertenecían allá abajo. ¿Y qué? Yo sabía cuáles eran los adecuados. Les encontré vagando sin rumbo en torno a Milgate, al azar, sin propósito, pensando que estaban locos. Les traje todos juntos aquí arriba. Pero eso es todo. Usted no hizo nada más. Meade sutilmente crispó y abrió los puños. Debería haber actuado. Debería haber decantado mi peso contra el cuerpo. Va a sufrir, Barton. Le haré sufrir de un modo que no pueden imaginárselo. Barton regresó a la mesa de dibujo. Hilda, la jefe de los vagabundos, le llamó urgente a su escritorio. Ya lo tenemos todo estupendamente corregido. ¿Está seguro de todas estas alteraciones? ¿No tiene ninguna duda? Estoy seguro. Debe comprender. Nuestros jóvenes recuerdos son vagos, desparejados. No tan agudos como los suyos. Lo mejor que recordamos son solo retazos diminutos de la ciudad antes del cambio. Usted tuvo suerte de salir, dijo una joven, mirando con atención a Barton. Vimos el parque, dijo otro, un hombre de pelo gris de gruesas gafas. Nunca hubiéramos sido capaces de hacerlo. Otro sacudió su cigarrillo pensativo. Ninguno de nosotros tenía realmente una memoria clara. Solo usted, Barton. Ha sido usted el único. Había tensión en la habitación. Todos los vagabundos dejaron de trabajar. Se reunieron en torno a Barton formando un anillo tenso. Hombres y mujeres, serios y mortalmente graves. Todo un costado de la habitación estaba ocupado por archivos, montones de mapas e informes, filas sin fin de datos y registros. Máquinas de escribir, lápices, mazos de papel, tarjetas, fotos de referencia clavadas en las paredes. Gráficos, estudios detallados, legajos bien atados. Mesas con materiales de cerámica. El modelo actual tridimensional. Pinturas, brochas, pigmentos, gomas y equipo de dibujar. Reglas de cálculo, cintas métricas, cortapapeles, serruchos. Los vagabundos llevaban trabajando mucho tiempo. No eran muchos, fuera de toda la ciudad constituía un grupito. Pero sus rostros mostraban la decisión,
Habían puesto gran empeño en su trabajo. No iban a dejar que se les malbaratara. Voy a pedirle algo, dijo Hilda con cuidado. Entre sus competentes dedos su cigarrillo ardía olvidado. Usted dijo que se fue de Milgate en 1935. Cuando era niño. ¿Es cierto? Barton asintió. Cierto. ¿Y estuvo usted fuera todo este tiempo? Sí. Un bajo murmullo recorrió la habitación. Barton se sintió intranquilo. Apretó con más fuerza la llanta y aguardó. Usted sabe, continuó Hilda, escogiendo sus palabras con cuidado, que la barrera ha sido colocada a través de la carretera a unos 3 kilómetros fuera de la ciudad. Lo sé, dijo Barton. Todos los ojos estaban fijos en Barton mientras Hilda continuaba tranquila. Entonces, ¿cómo consiguió volver al valle? La barrera sella herméticamente a todo lo de aquí. Impide que salga nadie. Es verdad, admitió Barton. Usted debió ser ayudado a entrar. Bruscamente Hilda apagó su cigarrillo. Alguien con poder superior. ¿Quién era? No lo sé. Un vagabundo se puso en pie. Echémosle. O mejor todavía. Espera, Hilda levantó la mano amenazadora. Barton, hemos trabajado durante años para construir esto. No podemos correr riesgos. Quizá a usted le enviaron para ayudarnos, y quizás no. Sabemos una cosa con seguridad. Usted no es de los nuestros. Usted tuvo ayuda, asistencia de alguien. Y sigue bajo superior control. Sí, asintió Barton alerta. Tuve ayuda, me trajeron aquí, me dejaron pasar la barrera. Y probablemente sigo siendo manipulado. Pero no sé nada más que eso. Matadle. Exclamó un vagabundo delgado de pelo castaño. Le miró con desconfianza. Es la única manera de estar seguros. Si no puede decirnos de quién es agente. No digáis tonterías. Repuso un hombre regordete de mediana edad. Volvió a traernos el parque, ¿no? Y corrigió nuestros mapas. ¿Corrigió? Los ojos de Hilda estaban siniestros. Quizás los cambió. ¿Cómo vamos a saber si fueron corregidos? Barton se humedeció sus secos labios. Miren, empezó. ¿Qué quieren que les diga? Si no sé quién me trajo aquí, ¿cómo diablos se lo voy a poder decir? El doctor Meade se interpuso entre Barton y Hilda. Cállense y escúchenme. Rugió. Ambos. Su voz era dura y urgente. Barton no puede decir nada a nadie. Quizás lo hayan enviado para confundirles. Es posible. Quizás sea una oración, un supermuñeco de arcilla. No hay modo de averiguarlo por ahora. Más tarde, cuando comience la reconstrucción, será posible. Si funciona realmente, lo sabrán. Pero no ahora. Entonces, observó la chica delgada de pelo castaño, será demasiado tarde. Meade asintió ceñudo. Sí, demasiado tarde, una vez pongan ustedes la grasa en el fuego, no será posible retirarla. Si Barton es un agente, estarán acabados, sonrió sin humor. Incluso Barton ni siquiera sabe lo que va a hacer cuando llegue el momento. ¿A dónde quiere usted ir a parar? Preguntó un vagabundo delgado, de rostro enjuto. La respuesta de Meade fue directa al grano. Tendrán que correr el riesgo con él, les guste o no. No les queda otro remedio. Él es el único que ha sido capaz de reconstruir. Él trajo todo el parque en media hora. Ustedes no han sido capaces de hacer ni una maldita cosa en 18 años. Hubo un silencio embarazoso. Son impotentes, continuó Meade. Todos. Ustedes estaban aquí, yo les simpatizaba, yo, un distorsionado. Pero él no lo es. Deberán confiar en Barton. O correr el riesgo de sentarse aquí con sus mapas inútiles hasta que se mueran de viejos. Durante algún tiempo nadie dijo nada. Los vagabundos permanecieron sentados, rígidos, los rostros impresionados.
Sí, dijo finalmente la chica delgada del pelo castaño. Apartó a un lado su taza de café y se arrellanó en la silla. Tiene razón. No nos queda otra posibilidad. Hilda miró de uno a otro, recorriendo el círculo de hombres y mujeres vestidos de gris. Vio la misma expresión en todos los rostros, resignación desesperanzada. Está bien, dijo. Entonces, en marcha. Cuanto antes mejor. Dudo que tengamos mucho tiempo. Las cercas de tableros fueron rápidamente derribadas. La superficie de la elevación limpia, los cedros talados, los arbustos arrancados. Se quitaron todas las obstrucciones. Al cabo de una hora había allí una clara vista del valle y de la ciudad de Millgate abajo. Barton se movía intranquilo por los alrededores, agitando su llanta de hierro. Mapas y cartas fueron dispuestas cuidadosamente. Esquemas detallados y perfectos de la vieja ciudad, cada factor había sido colocado en su lugar adecuado. Los vagabundos se organizaron en un círculo en torno a los mapas, formando un anillo cerrado mirando hacia adentro. Arriba y abajo de la ladera revoloteaban mariposas nocturnas, enormes volátiles grises trayendo noticias del valle y llevando mensajes a un sitio y otro. Estamos limitados a la noche, dijo Hilda a Barton. Las abejas no son buenas y las moscas son demasiado torpes y lerdas. ¿Quiere decir que ustedes no pueden estar seguros de lo que ocurre allá abajo? Francamente, no. Las moscas no son de confianza. En cuanto salga el sol tendremos a las abejas. Es mucho mejor obtener resultados. ¿Qué dicen acerca de Peter? Nada. No hay informes de él en absoluto. Le han perdido, parecía preocupada. Dicen que ha desaparecido. De pronto, sin aviso. No se vio más señal. ¿Sabrían si ha cruzado hacia este lado? Si vino, estaría protegido. Arañas de jardín para manipular a las mariposas nocturnas se hubieran extendido por anticipado. Ellas tienen miedo a las arañas. Y él ha criado centenares de ellas en su cámara de trabajo, frascos llenos, solo para esto. ¿Y en qué otra cosa podemos contar? Pueden aparecer algunos gatos. Pero ahí no hay ninguna absoluta organización. Hacen lo que les da la gana, no más. Si quieren, vendrán. De otro modo no se les puede obligar. Solo se puede contar con las abejas en realidad. Y no remontarán el vuelo hasta dentro de otro par de horas. Abajo, las luces de Millgate parpadeaban en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada. Barton consultó su reloj de pulsera. Eran las 3:30. Frío y oscuro, el cielo cubierto de una capa de humedad, de ominosa humedad. No le gustaba el aspecto de las cosas. Las mariposas nocturnas habían perdido a Peter, él estaba en movimiento. Ya había matado a la chica. Era condenadamente listo para sacudirse de las mariposas en un tiempo como este. E iba tras la piel de Barton. ¿Cómo encaja en todo esto?, preguntó Barton. Peter. Hilda sacudió la cabeza. No lo sabemos. Tiene un poder tremendo, pero nunca se nos ha permitido acercarnos a él. Mary le manejaba. Ella también tenía poder. Nunca les comprendimos. A ninguno de los dos. Nosotros, los vagabundos, somos gente corriente, hacemos cuanto podemos para recobrar nuestra ciudad. El círculo ya estaba preparado para empezar su primer intento de alzar la capa distorsionadora. Barton ocupó su lugar y rápidamente se enlazó con nosotros. Todos los rostros estaban vueltos hacia los mapas extendidos en el suelo, débilmente húmedos por el rocío nocturno. La luz de las estrellas se filtraba sobre ellos, difusa a causa de la creciente bruma. Estos mapas, dijo Hilda, han de ser considerados símbolos adecuados del territorio inferior. Por este intento debemos utilizar el principio básico de la magia cinética. La representación simbólica es idéntica con el objeto representado. Si el símbolo es seguro, puede ser considerado como el propio objeto. Cualquier diferencia entre ellos es puramente lógica.
La magia cinética, el término correcto para designar los procesos arcaicos y eternos de la magia. La manipulación de objetos reales a través de representaciones simbólicas o verbales. Las cartas de Milget estaban emparentadas con la ciudad propia, porque estaban perfectamente dibujadas. Cualquier fuerza que afectase a las cartas y mapas afectaría a la ciudad. Como una muñeca de cera moldeada para parecerse a una persona, los mapas habían sido construidos para parecerse a la ciudad. Si el parecido fuese perfecto, el fracaso resultaría imposible. Agarraos, dijo Hilda tranquila. Hizo un movimiento y el equipo modelo entró en la primera sección tridimensional del mapa esquemático. Barton se sentaba serio en su sitio, jugueteando con la llanta contra el suelo y viendo cómo los equipos construían los esquemas en una perfecta miniatura de la vieja ciudad. Rápidamente, casa tras casa, fue construida, pintada y terminada, luego colocada en su lugar. Pero su corazón no estaba en ello. Y se preguntaba con creciente intranquilidad lo que preparaba Peter Trilling. Los primeros informes de las mariposas comenzaron a llegar. Mientras Hilda escuchaba al anillo de insectos bailoteando en su torno, las ásperas líneas de su boca se endurecieron. No es nada bueno, dijo a Barton. ¿Qué ocurre? No conseguimos los resultados que debiéramos. Un murmullo intranquilo recorrió el círculo de vagabundos. Más y más edificios, calles, almacenes, casas, diminutos hombres y mujeres, iban siendo colocados en su lugar en un programa acelerado de nerviosa actividad. Hemos pasado la zona de Dudley Street, ordenó Hilda. La recreación de Barton se ha extendido sobre 3 o 4 manzanas ahora. La mayor parte de la región ya se ha restaurado. Barton parpadeó. ¿Cómo? Cuando la gente ve el viejo parque recuerda conscientemente la antigua ciudad. Rajando la capa de distorsión en un único sitio, usted empezó una reacción en cadena que eventualmente debería extenderse a través de toda la imitación de la ciudad. Quizás con eso bastará. Normalmente así sería. Pero algo hay malo. Hilda volvió la cabeza para escuchar otra serie de informes que eran traídos ladera arriba por nuevas mariposas. Su expresión de interés se profundizó. Murmuró, esto es malo. ¿Qué es? Preguntó Barton. Según la última información, su círculo de recreación ha cesado de crecer. Está siendo neutralizado. Barton se quedó anonadado. ¿Quiere decir que nos están deteniendo? ¿Que algo trabaja contra nosotros? Hilda no contestó. Un enjambre de excitadas polillas nocturnas revoloteaban en torno a su cabeza. Ella se apartó de Barton para captar lo que le decían. La cosa se pone más seria, dijo, cuando los volátiles se hubieron alejado. Barton no tuvo que oír. Podía comprender por el rostro de ella lo que era. Entonces igual podremos renunciar, dijo con voz gruesa. Si las noticias son tan malas. Christopher vino corriendo. ¿Qué ocurre? ¿Es que no funciona? Encontramos oposición, respondió Barton. Antes necesito neutralizar nuestra zona de reconstrucción. Peor, dijo Hilda tranquila. Algo ha absorbido nuestra energía mágica. La zona ha empezado a debilitarse, una fina sonrisa irónica e implacable asomó brevemente a sus labios. Corrimos un riesgo. Jugamos sobre usted, Barton. Y hemos perdido. Su adorable parque ya no contiene al nuestro. Es bonito, pero no permanente. Nos están arrollando. Barton se levantó inseguro y se alejó del círculo. Las mariposas revoloteaban a su alrededor, buscando su camino a través de la semioscuridad a lo largo de la ladera. Estaban perdiendo. El intento de reconstrucción había fracasado, pensó Barton. Lejos, al otro extremo del valle, podía distinguir la gran figura siniestra de Ahriman. La forma gigante contra el firmamento nocturno, los brazos extendidos sobre todos ellos, el destructor cósmico. ¿Dónde diablos estaba Ormazd?
Barton dobló el cuello y trató de mirar recto hacia arriba. Se suponía que Ormaz estaba aquí, este ribazo estaba incluso a nivel de su rótula. ¿Por qué no hacía él algo? ¿Qué le retenía? Abajo, las luces de la ciudad parpadeaban. La falsa ciudad, la distorsión que Ahriman había arrojado, 18 años atrás, el día del cambio. El día en que el gran plan original de Ormazd fue burlado, mientras que él no hizo nada. ¿Por qué dejaba el que Ahriman se saliese con la suya? ¿No le importaba lo que ocurría a su designio? ¿No le interesaba? Es un viejo problema, dijo el doctor Meade desde las sombras. Si Dios hizo el mundo, ¿de dónde viene el mal? Simplemente se plantó allí, dijo fútilmente Barton. Como una gran roca esculpida. Mientras nosotros tratamos condenadamente de arreglar las rosas tal y como él las había puesto. Uno pensaría que él nos echaría una mano. Sus modales son extraños. A usted no parece preocuparle particularmente. Me importa mucho, tanto que no puedo hablar. Quizás su posibilidad venga. Eso espero. Al cabo de un momento Meade dijo, esto no va bien. No. Estamos liquidados. Creo que no resultó de mucha utilidad. La crisis ha venido y nada puedo hacer. ¿Por qué no? No tengo bastante poder. Alguien se mueve entre nuestro modelo y el objeto, dejándonos cortados, arrollando hacia atrás la zona reconstruida. ¿Quién? Usted lo sabe, Barton indicó la ladera y la ciudad que quedaba abajo. Él está allá, en alguna parte. Con sus ratas y arañas y serpientes. Las manos de Meade se retorcieron. Si pudiera echarle las zarpas encima. Usted tuvo su oportunidad, usted era feliz con las cosas tal y como estaban. Barton tenía miedo. No quería volver a mi vieja forma, los ojos de Meade suplicaban. Sigo asustado. Sé que todo esto está mal, ¿no cree que lo entiendo? Pero no puedo hacerlo. No puedo enfrentarme al volver. No sé por qué. Ni siquiera conozco lo que era. Barton, actualmente me alegro de que fracase. ¿Comprende? Me alegro de que la cosa vaya a estar como está. Dios, desearía haber muerto, concluyó. Barton no escuchaba. Estaba contemplando algo a mitad de camino de descenso del lado de la colina. En la semioscuridad, una nube gris se movía lentamente hacia arriba. Ascendía y oscilaba una masa creciente que aumentaba de tamaño a cada momento. ¿Qué era? No podía averiguarlo a la media luz de la madrugada. La nube se aproximó más y más. Algunos de los vagabundos se habían alejado del círculo y corrían intranquilos por el borde de la ladera. De la nube procedía un bajo murmullo, un distante tamborilear. Polillas. Unas cuantas formas grises revolotearon salvajemente más allá de Barton, hacia Hilda. Una sólida masa enorme de polillas, mariposas cabeza de la muerte, subiendo presas del pánico por la ladera hacia los vagabundos. Millares de ellas. Todas estaban allí, el rebaño entero del suelo del valle, regresando en masa. ¿Pero por qué? Y entonces lo vio. Al mismo tiempo, el resto de los vagabundos rompió el círculo y huyó al borde de la ladera. Hilda gritó rápidas y frenéticas órdenes. Se olvidó la reconstrucción. Todos se agruparon juntos, pálidos y aterrorizados. Las polillas rompieron sobre ellos en oleadas de pánico, inútiles remanentes sin orden o dirección. Un retazo de tela de araña voló en torno a Barton. La apartó. Una masa gruesa de la misma tela le cayó contra la cara, se la arrancó rápidamente. Ahora las propias arañas eran visibles. Saltando y apresurándose a través de la maleza, subiendo por el lado de la pendiente. Como una creciente agua gris, una marea peluda, saltando de roca en roca, adquiriendo mayor velocidad mientras venían. Y tras ellas, las ratas. Formas escurridizas que se agitaban secamente, incontables rojos ojos relucientes, colmillos retorcidos amarillos. No pudo ver más allá de ellas. Pero en algún lugar estaban las serpientes.
O quizás las serpientes llegarían dando la vuelta por el otro camino, probablemente estaban deslizándose y reptando desde atrás. Eso tenía sentido. Un vagabundo gritó, se tambaleó y se desplomó. Alguna diminuta cosa llena de energía saltó de él hacia la siguiente figura. El vagabundo se la sacudió y luego retrocedió con viveza. Un muñequito. Algo destelló perversamente blanco al resplandor nocturno. Él había armado a sus muñequitos. La cosa iba a ser fea. Barton se retiró con los otros vagabundos, lejos del borde. Los muñequitos habían venido por los flancos, nadie les había visto. Las polillas se preocupaban de las arañas y de nada más, ni siquiera se habían fijado en las figuras corredizas y saltantes de arcilla animada. Todo un rebaño de muñequitos se lanzó hacia Hilda. Ella luchó frenética, pisó algunas, destrozó con las manos a otras, aplastó a una mientras el muñequito trataba de trepar hacia su cara. Barton se acercó y aplastó a toda una masa de muñequitos con su llanta de hierro. El resto escapó. Hilda se estremeció y estuvo a punto de caer, la sujetó. Las agujas asomaban de sus brazos y piernas, lanzas microscópicas que habían dejado los muñequitos. «Están por todas partes», gruñó Barton. «No tenemos posibilidad. ¿Dónde iremos? ¿Bajaremos al suelo?» Barton miró rápidamente en su torno. La marea de arañas ya había cubierto el borde del ribazo, en un momento las ratas estarían allí. Algo crujió bajo su pie. Retrocedió. El frío cuerpo de una serpiente moviéndose hacia Hilda. Barton retrocedió con disgusto y siguió moviéndose. Tenían que continuar el movimiento, volviendo hacia la casa. Los vagabundos luchaban por todas partes, pateando, pisando y estrangulando con anillos cada vez más cerrados de sombras de dientes amarillos y de figuritas de 10 centímetros que saltaban con relucientes espadas. Las arañas no eran realmente muy buenas, habían asustado a las polillas y eso era todo. Pero las serpientes. Un vagabundo se derrumbó bajo una pila de cosas grises y agitadas. Ratas y muñequitos juntos. Cosas de polvo y de viejo pelo y de seca podredumbre. Podía ver mejor, el firmamento se había vuelto desde profundo violeta hasta blanco sucio. Al cabo de un momento el sol saldría. Algo apuñaló la pierna de Barton. Partió por medio al muñequito con la llanta y retrocedió. Estaban por todas partes. Las ratas trepaban por las perneras de sus pantalones. Arriba y abajo, por sus brazos, peludas arañas corrían tratando de enredarle en sus telas. Se apartó y se retiró. Una sombra apareció delante, al principio pensó que era uno de los vagabundos. No. Había subido por la ladera con la horda. Desapareció y torpemente, siguiendo a los animales. Era quien mandaba. Pero no estaba acostumbrado a trepar. Momentáneamente se olvidó de las ratas y de los muñequitos que le mordían. Nada de lo visto hasta ahora le preparaba para esto. Le costó un momento comprender y luego casi pierde la razón. Esperaba que viniese Peter, claro. Se preguntaba cuándo aparecería. Pero Peter había estado en el valle y se había visto impresionado por la reconstrucción, por la zona creciente del parque. Peter se formó después del cambio. Lo que Barton conocía era solo la forma distorsionada. La cosa que se excitaba y se estremecía ante él había sido Peter. Esa fue su falsa forma y su falsa forma había desaparecido. Esta era su forma real. Había sido reconstruido. Era Arimen. Todo el mundo se esparcía. Todos los vagabundos huían hacia Shady House en loco pánico. Hilda desapareció de la vista, apantallada por una alfombra agitada de gris. Christopher luchaba por libertarse, con un grupo de vagabundos, cerca de la puerta de la casa. El doctor Meade se había abierto paso hasta el coche y trataba de abrir la portezuela. Algunos de los demás habían entrado en Shady House y se parapetaban en sus habitaciones. Inútiles peleas de última instancia, cada uno de ellos aislado, cortado de los demás, para ser anulado, aniquilado uno a uno.
Barton aplastó muñequitos y ratas con los pies mientras se retiraba, su llanta giraba furiosamente. Arimen era enorme, en la forma de un cuerpo humano había sido pequeño, reducido de tamaño. Ahora nada le retenía. Incluso mientras le miraba creció. Una masa hinchándose y burbujeando de gelatina gris amarillenta. Partículas de inmundicia incrustadas. Una telaraña confusa de pelo espeso, de ropas y goteos como si la cosa se arrastrase a sí misma hacia adelante. El pelo temblaba y se retorcía, se extendía y giraba sobre sí en todas direcciones. Pedazos de la cosa se quedaban depositadas ladera abajo por el camino que seguía. Como una masa cósmica, dejaba un reguero de basura y de materia mientras marchaba. Se alimentaba constantemente. Se hinchaba y atiborraba de las cosas que pescaba. Sus tentáculos barrían vagabundos, muñequitos, ratas y serpientes sin discriminación. Podía haber un montón de basuras de cadáveres sembrando toda su gelatina, en todos los estados posibles de descomposición, barría y lo absorbía todo. Convertía a la vida en un sendero yermo de podredumbre, ruina y muerte. Arimen tomaba en vida y respiraba el frío del espacio profundo, escalofriante e inerte. Un viento mordiente y frígido. El aura de la muerte y del vacío. Un hedor enfermante, una peste a rancio. Su olor natural. Destrucción, corrupción y muerte. Y seguía creciendo. Pronto sería demasiado grande para el valle. Pronto sería demasiado grande para el mundo. Barton corrió. Saltó por encima de una doble fila de muñequitos y corrió entre los árboles, cedros gigantes creciendo al lado de Shady House. Las arañas cayeron sobre él en torrentes. Las barrió y siguió corriendo a ciegas. Sin rumbo. Tras él la forma creciente de Arimen aumentaba de tamaño. No se movía con exactitud. Se había detenido al borde de la ladera y se ancló a sí mismo. Retorciéndose y girando, lanzaba su gelatina más y más alta, en una montaña de burbujas y babosidades. Y mientras crecía, su frío escalofriante se posaba sobre todo. Barton se detuvo, jadeando por respirar y recobrando su sentido. Se encontraba en un espacio cóncavo más allá de los cedros, por encima de la carretera. Todo el valle, en esta belleza de la mañana, salía de la oscuridad por debajo suyo. Por encima de los campos y granjas y de las casas caía una vasta sombra, más intensa que la que se alzaba. La sombra de Arimen, mientras el dios destructor se extendía en sus proporciones regulares, y esta sombra jamás se alzaría. Algo se deslizó. Un cuerpo brillante y recocido azotó a Barton. Se retorció frenético para libertarse. La serpiente falló, se echó hacia atrás para volver a atacar. Barton lanzó su llanta de hierro. Pilló al reptil en el centro y redujo su lomo a una masa, a una pulpa. Cogió la barra precisamente a tiempo. Había víboras por cada parte. Había cruzado todo un nido, reptando laboriosamente por subir este lado de la colina. Caminaba sobre ellas, tropezando y cayendo en la masa sibilante, ondulante, furiosa de debajo suyo. Giró. Ladera abajo, a través de las húmedas hierbas y zarzas. Entonces forcejeó por levantarse, las arañas saltaban y brincaban, le picaban en lugares incontables. Luchó contra ellas, arrancó sus telas, logró ponerse de rodillas. Palpó en busca de su llanta de hierro. ¿Dónde estaba? ¿La había perdido? Sus dedos tocaron algo blando. Cuerda. Un ovillo de cuerda. Con nauseabunda tristeza sacó puñados de cuerda. La llanta de hierro se había desvanecido. El último golpe. El símbolo final de su fracaso. Dejó que la cuerda cayese torpemente de sus dedos vacíos. Un muñequito saltó a su hombro. Lo vio en un destello, captó el brillo de la aguja, que se posó delante de su ojo a 1 centímetro, la punta preparada para hundirse profundamente en su cerebro. Alzó los brazos débilmente, luego se vio mezclado en un lío absurdo de telas de araña. Cerró los ojos desesperado. No quedaba nada. Había fracasado. La batalla terminaba.
Se dejó caer esperando el golpe. Barton, gritó el muñequito. Abrió los ojos. El muñequito estaba atareado desgarrando con su aguja las telas de araña. Atravesó a un par de insectos, hizo que los demás se retirasen, luego saltó a su hombro, cerca de su oído. «Maldito seas», gritó. «Ya te dije que no hablases con nadie. Te equivocaste de momento. Demasiada oposición». Barton parpadeó alocado. Abrió y cerró la boca. «¿Quién?» «Estad quieto. Solo quedan pocos segundos. Tu reconstrucción fue prematura, has podido estropearlo todo». El muñequito volvió a acuchillar a una rata gris que trataba de llegar a la arteria de detrás del oído de Barton. El cadáver se deslizó lentamente, aún cálido y latiendo, las patas retorcidas. «Ahora ponte en pie», gritó. Pero no. «Deprisa. Con Arimen libre ahí no se pueden mantener condiciones. Nada le contendrá a partir de ahora». Él accedió a sujetarse a sí mismo hasta el cambio, pero eso pasó. Incrédulo, Barton identificó la voz. Era aguda, chillona, pero familiar. «Mary». Estaba estupefacto. Pero como diablos. La punta de su aguja le pinchó la mejilla. «Barton, puedes decir lo que es preciso que se haga. Tienes el trabajo por delante». ¿Por delante? Él trata de escapar en su furgoneta. No quiere recobrar su verdadero ser. Pero debe. Es el único modo. Es la única manera porque tiene el poder suficiente. «No», dijo en voz baja Barton. «Meade». Él no. La espada del muñequito se alzó hasta su ojo y se detuvo allí. «Mi padre debe ser libertado. Tú tienes la capacidad». «No», repitió Barton. «No puedo», sacudió la cabeza atontado. «Meade». Con sus cigarros, sus mondadientes y su traje listado. Ahí es donde él ha estado. Es cosa tuya. Tú has visto su forma verdadera, las palabras finales de ella penetraron profundamente en Barton. Por eso te traje aquí. No para una reconstrucción urbana. Una serpiente reptó por el pie de Barton. El muñequito saltó de su hombro y corrió tras el reptil. Barton hizo un esfuerzo por levantarse. Las telarañas que le sujetaban habían sido cortadas. Apareció un completo enjambre de abejas. El día venía. Vinieron más y más abejas. Esas se ocuparían de los muñequitos y de las ratas. En una ciega turbación, Barton se deslizó y se tambaleó bajando la escarpada ladera hasta el camino. Miró estúpidamente en su torno. El doctor Meade había logrado entrar en su furgoneta y ponerla en marcha, una masa de ratas y arañas y muñequitos y serpientes la cubría en una especie de agitada cortina. Meade estaba buscando su camino centímetro a centímetro a lo largo de la carretera. Dobló la primera curva, dudó con una rueda sobre el abismo, luego enderezó el coche y continuó. Tras él, por encima, la masa que era Arimen continuó creciendo. Sus tentáculos se abrían paso en el círculo cada vez más amplio, palpando, aferrando, incorporando cosas a la masa de gelatina. El hedor era abrumador. Barton se convulsionó con náuseas y se retiró. Había alcanzado proporciones inmensas. Llegó a la carretera. El coche adquirió velocidad. Hacía heces de una manera salvaje, falló en una curva y se estrelló contra la señalización. Ratas y muñequitos volaron en todas direcciones. El coche se estremeció, luego siguió hasta adelante con un crujido. Barton eludió un peñasco. No había otro camino. Jamás podría atravesar la capa de cosas grises y agitadas, y el coche desaparecería en cuestión de segundos. Mientras marchaba en su dirección, se agachó, empujó una peña y lanzó la gran roca con todas sus fuerzas. El peñasco hizo su trabajo. Chocó contra la capota del coche, rebotó y resbaló hacia un lado, penetrando por el parabrisas en su parte izquierda.
Los vidrios volaron por el aire. El coche giró locamente y se detuvo, con un rechinar de frenos, en la base de la ladera. Agua y gasolina manaron del rajado motor. Ratas y arañas se metieron ansiosas a través del irregular agujero del parabrisas, contentas de su oportunidad de entrar. Meade salió dando tumbos. Barton apenas le reconoció. Su rostro era una máscara rota de terror. Corría frenético, alejándose de la furgoneta, loco de miedo, derecho por el centro del camino. Sus ropas estaban rotas, la piel enrojecida y llena de cortes por causa de incontables mordeduras. No vio a Barton hasta que tropezó con él. «Meade», gruñó Barton. Cogió el tambaleante hombre por el cuello y le hizo incorporarse. «Míreme», le ordenó. Los ojos vacíos de Meade relucieron hacia él mientras Barton le detenía por completo. Jadeaba como un animal mudo. Sin estertores. Sin razón. Había perdido el juicio a causa del terror. Barton no se lo podía censurar. Un océano de formas grises se vertía por la carretera, ansiosas de muerte. Y por encima de todo, la sombra vengativa de Arimen crecía más y más. «Barton», gimió Meade. «Por Dios, suélteme». Forcejeó por liberarse. «Nos matarán. Nosotros». Escuche, los ojos de Barton estaban fijos en el rostro tembloroso de Meade, a pocos centímetros de él. «Sé quién es usted. Sé quién es realmente». El efecto fue instantáneo. El cuerpo de Meade se puso rígido. Abrió la boca. «¿Quién soy yo?». Barton se concentró con todas sus fuerzas. Se mantuvo agarrando fuerte el cuello de Meade y reunió y evocó cada detalle de la gran figura como la había visto por primera vez desde el ribazo aquella mañana. El gigante majestuoso, cósmico en su silencio, los brazos extendidos, la cabeza perdida en la órbita destellante del sol pleno. «Sí», dijo el doctor Meade de pronto, con una voz extrañamente tranquila. «Meade», jadeó Barton. «¿Comprende? ¿Sabe usted quién es? ¿Se da cuenta?». Meade se apartó violentamente. Volvióse con torpeza y osciló, camino abajo, agazapado como un animal. Luego se puso tieso. Extendió los brazos, su cuerpo cobró impulso, bailó como una marioneta en sus cables de alambre. Su rostro temblaba. Pareció fundirse y caer hacia adentro, como si fuera una informe masa de cera. Barton se apresuró tras él. Meade se colapsó. Giró en agonía, pero se puso en pie de un salto. Las convulsiones le barrieron, vibraciones frenéticas descoyuntaron sus miembros, con la cabeza atrás, oscilando y cayendo a ciegas. «Meade», gritó Barton. La chaqueta estaba hecha pavesas, humos acres le dieron en la nariz y la prenda se desgajó. Barton giró en redondo y lo cogió por el cuello. No era Meade. No era nadie que viera jamás. O algo que hubiera visto. No era un ser humano. El rostro del doctor Meade había desaparecido. Lo que se había endurecido y reformado era fuerte y duro. Lo vio solo un segundo. Un súbito vistazo, el pico de halcón, labios delgados, ojos salvajes grises, aletas de la nariz dilatadas, largos y agudos dientes. Un estrépito abrumador. Una fuerza cataclísmica que la destrozó de plano. Quedó cegado. Ensordecido. Todo el mundo estalló ante sí. Giró hacia atrás, aplanado, rodó sobre sí mismo y quedó más atrás, aniquilado por un puño destellante que le penetró y desapareció en el vacío, más allá. El vacío estaba por todas partes. Caía. Cayó largo trecho, profundamente, sin peso. Las cosas vagaban pasándole. Globos. Bolas luminosas. Se agarró a ellas locamente, le ignoraron y siguieron vagando. Oleadas enteras de bolas relucientes danzaron a su alrededor. Durante un tiempo le pareció que eran mariposas nocturnas, polillas grises que se habían inflamado. Manoteó, solo vagamente alarmado,
más sorprendido que nada. Entonces se dio cuenta de que estaba solo. Y que había un completo silencio. Pero eso no era extraño. No había nada que hiciese ruido, nada, absolutamente nada. No había tierra. No había cielo. Solo él mismo y el vacío vaporoso. El agua le caía en su torno. Enormes gotas calientes que silbaban y quemaban por todas partes. Pudo notar el trueno, no estaba muy lejos para oír. Y de todas maneras, él no tenía ya oídos. Ni ojos. Tampoco podía tocar. Las pelotas luminosas continuaron vagando a través de la lluvia quemante, ahora pasaban a través de lo que había sido su cuerpo y salían tranquilamente por el otro lado. Un grupo de pelotas luminosas le pareció familiar. Después de un tiempo inmensurable y de mucho pensar, logró localizarlas. Las Pléyades. Eran soles vagando en torno y a través suyo. Se sintió inoperantemente alarmado, trató de recobrarse. Pero era inútil. Se extendía demasiado lejos, sobre trillones de kilómetros. Gaseoso y vago. Y también ligeramente luminoso. Como una nebulosa extragaláctica, expeliendo numerosas masas de estrellas, infinitos sistemas. ¿Pero cómo? ¿Quién le mantenía de? Estaba colgando. Por un pie. Cabeza abajo, retorciéndose y girando en un mar bullente de partículas luminosas, oleadas de soles creciendo y haciéndose más pequeños a cada instante. Más y más soles pasaron rápidos por él en su salida de la existencia. Como un globo deshinchado, la esfera que era el universo se estremeció y danzó brevemente y se cerró a su alrededor. Sus últimos momentos eran demasiado breves para contarse, de inmediato saltó frenético y se desvaneció. Los soles flotantes, las nubes luminosas, todo se había ido. Él estaba fuera del universo. Colgado por su pie derecho. ¿Y qué había ahora allí? Se retorció y trató de mirar hacia arriba. Oscuridad. Una forma. Una presencia sujetándole. Ormazd. Su terror era tan grande que no podía hablar. Fue un largo descenso, no tenía final. Y no había tiempo, nunca dejaría de caer, si Ormazd le soltaba. Sin embargo, en el mismo instante, supo también que no habría caída. Si no había sitio donde caer, ¿cómo podría caerse? Algo se dio. Se agarró frenético y trató de asirse. Intentó trepar. Como un mono asustado oscilando en una cuerda. Extendió las manos, palpó, suplicó piedad, compasión, y ni siquiera podía ver a quien suplicaba. Solo una vasta presencia. Un sentido del ser. Ormazd estaba allí. Él estaba en Ormazd. Suplicando compasivamente no ser despedido, no ser proyectado. No pasó tiempo. Pero costó un rato. Su terror empezó a cambiar. Se transformó en sí mismo sutilmente. Recordó quién era. Ted Barton. ¿Dónde estaba? Colgaba de su pie derecho, más allá del universo. ¿Quién le sujetaba? Ormazd, el dios que él había liberado. Una torpe cólera se agitó en él. Había libertado a Ormazd. Y de algún modo había sido barrido en la parábola de Ormazd. Mientras el dios ascendía, él se vio arrastrado consigo. El dios era inexpresivo. Barton no podía leer sentimiento, compasión. Pero él no quería compasión. Él estaba claramente loco. Toda la cosa ardía suelta en su interior, un simple pensamiento hirviendo y subiendo furioso. Sonó sobre el alto y claro. Ormazd. Su pensamiento tronó en el vacío. Las reverberaciones volvieron hacia él como eco, le hicieron vibrar. Ormazd. Su pensamiento se vio reforzado, consiguiendo cuerpo y peso, creció el valor y se inflamó su cólera. Ormazd, vuélveme a mi sitio. No tuvo efecto. Ormazd. Gritó. Recuerda Milget. Silencio. Luego la presencia se disolvió. Volvió a caer, abajo y abajo. Una vez más,
Puntos luminosos vagaron a través suyo. Su ser recuperó en sí mismo y cayó como lluvia cálida. Y entonces chocó. El impacto fue terrible. Rebotó, gritó de dolor y se vio atrapado. Se formaron formas. Calor. Una llama blanca, cegadora. El firmamento. Árboles, oscuridad y penumbra en el crepúsculo matutino, extrañamente iluminado todo por fuego danzante, el polvoriento camino bajo suyo. Se extendió en su espalda, cayó plano. La horda de Ahriman de ratas y muñequitos ondulaba hacia él, pudo oír sus arpas escarbando más fuerte, el ruido creciendo en un estrépito ansioso. Todo el mundo, la tierra, sus sonidos y olores. No había pasado tiempo. El cuerpo vacío del doctor Meade aún se tambaleaba ante él, todavía en pie. Se fraccionó y cayó hacia atrás, retorcido, descartado y olvidado. Luego, lentamente, se derrumbó un montoncito de calcinadas cenizas, partículas desperdiciadas, como todo lo demás, a su alrededor. Estaba completamente seco, como el tronco ardiente de pura energía libre por sí misma. Gracias a Dios, murmuró Barton con aspereza. Logró tambalearse y se dejó caer plano. Los agitados tentáculos de podredumbre, las extensiones de Ahriman, se deslizaban y palpaban la colina, a pocos metros de él. Tocaron los calcinados cadáveres de ratas, muñequitos y víboras que Ormazd había dejado tras sí y luego siguieron. Recorrieron poco a poco el camino codiciosos hacia Barton, pero era demasiado tarde. Barton se arrastró hasta lugar seguro, se agazapó y contuvo el aliento. En el cielo, el dios Ormazd corría para dar batalla. Ahriman recuperó sus extensiones haciéndola retroceder como cintas de goma, dándose cuenta de súbito del peligro. En un instante se cerraron distancias sumamente enormes para la comprensión humana. El fragmento, visto fugazmente por los ojos mortales de Barton, indicaba que iba a ser todo un combate. Los contornos de los dos dioses eran todavía apenas visibles, mientras el sol dejaba las montañas y comenzaba a iluminar el mundo. Habían crecido deprisa. En un breve destello, como un billón de soles estallando, los dos dioses se habían extendido más allá de los límites de la tierra. Una pausa momentánea y luego el impacto. Todo el universo estremeciéndose. Se enfrentaron cuerpo a cuerpo, con las cabezas gachas. Una situación directa e ineludible, uno contra el otro. El ser destellante que era Ormazd. El vacío gélido que era, Ello, el destructor cósmico, tratando de tragarse a su hermano y absorberle. Sería o pasaría largo tiempo antes de que terminara la batalla. Como Meade había dicho, probablemente unos cuantos billones de años más. Las abejas llegaban en vastas oleadas. Pero ya no importaba. El valle, toda la tierra, había sido sobrepasado. El campo de batalla se extendió. Lo ocupaba todo, cada partícula de materia del universo y quizás más allá del universo. Las ratas se escurrieron salvajes, cubiertas de fieras y picantes abejas. Los muñequitos trataron de cobijarse, esgrimiendo frenéticamente sus espadas. Por cada aguja empuñada por un puño diminuto había 50 furiosas abejas. Era una batalla perdida. Y, cosa interesante, algunos de los muñequitos volvían a convertirse en informes montoncitos de arcilla. Las serpientes eran lo peor. Aquí y allá unos cuantos vagabundos que permanecían las apedrearon y las aplastaron con los pies. Le pareció bien ver a una chica rubia, delgada y de ojos azules aplastar a una serpiente bajo el agudo tacón de su zapatito. El mundo volvía a su adecuada órbita, por fin. Barton. Una voz penetrante gritó cerca de su pie. Veo que tuviste éxito. Aquí, detrás de la piedra. No quiero salir hasta que la cosa esté segura. ¿Está segura?, dijo Barton. Se agachó y la cogió la mano. Sube. El muñequito salió rápidamente.
Había habido un cambio, incluso en el breve espacio de tiempo desde que la viera por última vez. La alzó donde la pudiera mirar mejor. El sol de la mañana brillaba en sus miembros desnudos. Humedad y rocío. Un cuerpo ligero y esbelto que le dejó sin aliento. «Es duro creer que tengas solo 13 años», dijo despacio. «No los tengo», fue la urgente respuesta. Giró hacia un lado y otro su maravilloso cuerpo para que pudiera verla mejor. «Carezco de edad, Teddy querido. Pero voy a necesitar un poco de ayuda exterior. Todavía hay una fuerte impresión dejada por ello en este material. Claro que rápidamente se desvanece». Barton llamó a Christopher. El anciano cojeó penoso hasta acercarse. «Barton», jadeó. «¿Está usted bien?» «Estoy perfectamente. Pero aquí tenemos un problemita». Ella estaba emergiendo, reformando la arcilla que construía su cuerpo actual. Pero le iba a costar tiempo, la forma era definitivamente la de una mujer. No de una niña, como la recordaba. Pero aquello fue una distorsión, no lo verdadero. «Eres la hija de Ormazd», dijo de pronto. «Soy Armaity», respondió la figurita. «Su única hija», bostezó, arqueó su esbelto torso, extendió sus lánguidos brazos. Luego, bruscamente, saltó de la mano de Barton a su hombro. «Ahora, si los dos queréis ayudarme, trataré de recuperar mi forma normal». «¿Como él?» Barton estaba abrumado. «¿Tan grande como eso?» Ella rió, un sonido puro y tintineante. «No. Él vive en el universo. Yo vivo aquí. ¿No lo sabes? Él mandó a su única hija a vivir en la Tierra, esta es mi casa. ¿Así que fuiste quien me trajo aquí? ¿A través de la barrera? Oh, mucho más que eso. ¿Qué quieres decir? Te envié aquí antes del cambio. Soy responsable de tus vacaciones. De cada curva que diese tu coche. Del pinchazo que tuviste cuando trataste de mantenerte en la autopista a Raleigh». Barton hizo una mueca. «Me costó 2 horas arreglar el pinchazo. Fue entre 2 estaciones de servicio y había algo malo en el gato. Luego fue demasiado tarde para proseguir. Tuvimos que volver a Richmond y pasar la noche». La risa cantarina de Armaity volvió a sonar. «Fue lo mejor que pude pensar en aquel momento. Te manipulé aquí, todo el camino hasta el valle. Retiré la barrera para que pudieras entrar. Y cuando intenté salir, había vuelto a su sitio, claro. Siempre está allí, a menos que uno u otro desee quitarla. Peter tenía poder para entrar y salir. Lo mismo que yo, pero Peter nunca lo supo. Tú sabías que los vagabundos no tendrían éxito. Sabías que la reconstrucción funcionaría pero que los mapas y modelos y diseños fracasarían. Sí. Lo supe incluso antes del cambio, la voz de Armaity era suave. Lo siento, Teddy. Trabajaron años, construyeron, planearon y se deslomaron. Pero había solo un camino. Mientras Arimen estuviese aquí, mientras se mantuviera el acuerdo y Ormazd se sujetase a sí mismo a las condiciones. En todo esto la ciudad era una minucia, interrumpió Barton. A ti no te interesaba particularmente, ¿verdad? No opines eso, dijo con suavidad Armaity. Era pequeña comparada con el gran cuadro. Pero es parte de la imagen mayor. El forcejeo es vasto, mucho mayor de lo que tú puedas experimentar. Yo misma nunca he visto su real extensión, las regiones finales a las que ha entrado. Solo ellos dos lo ven como es en realidad. Tu humildad es importante. Nunca quedó olvidada. Solo que tenía que esperar su turno, Barton guardó silencio durante un instante. Por último dijo, «De todas maneras, ahora sé por qué me trajiste aquí», sonrió un poco, «es una maldita cosa pensar que Peter era capaz de hacerme doblar la cabeza. De otro modo yo hubiese tenido un recuerdo en el que trabajar». «Hiciste muy bien tu trabajo», dijo Armaity. «¿Y ahora qué?» «Ormazd ha vuelto. Ahí están ambos, en algún lugar.
La capa de distorsión comienza a debilitarse. ¿Y tú qué? No puedo quedarme, dijo Hermione. Si piensas eso y sé perfectamente lo que pasa por tu cabeza. Barton se aclaró la garganta, embarazado. Tuviste forma humana una vez. ¿No podrías añadir unos cuantos años a? Me temo que no. Lo siento, Teddy. No me llames Teddy. Hermione soltó una carcajada. Está bien, señor Barton. Durante un momento acarició su muñeca con sus deditos. De pronto dijo, bueno. ¿Estás preparado? Creo que sí. Barton de mala gana la depositó en el suelo. Christopher y él se sentaron a ambos lados. ¿Qué se supone que debemos hacer? No conocemos tu forma verdadera. Había un débil rastro de tristeza, casi de cansancio en la cantarina voz de Hermione cuando respondió. Yo pasé por muchas formas en mi tiempo. Cada tamaño y forma posible. Cualquiera que tú pensase sería la más apropiada. Estoy preparado, murmuró Christopher. Está bien, asintió Barton. Comenzaron su concentración, las caras intensas, los cuerpos rígidos. Los ojos del anciano parecían salirse de sus órbitas, sus mejillas se volvieron violeta. Barton le ignoró y enfocó su propia mente con todas las fuerzas que le quedaban. Durante un tiempo no pasó nada. Barton jadeó en busca de aire, aspiró otra bocanada y recomenzó. La escena ante sí, Christopher, el muñequito de 10 centímetros, oscilaron y se enturbiaron. Luego, despacio, imperceptiblemente, empezó. Quizás la imaginación de Christopher era superior a la suya. Era mucho mayor, probablemente tenía más experiencia y tiempo en que pensar. En cualquier caso, lo que emergió entre ellos profundamente abrumó a Barton. Ella era exquisita. Increíblemente bella. Se detuvo en su concentración y se quedó boquiabierto. Durante un momento ella permaneció entre ellos, las manos en las caderas, la barbilla alta, cascadas de pelo negro cayendo sobre sus desnudos y blancos hombros. Un cuerpo destellante y esbelto, reluciendo bajo el sol de la mañana. Inmensos ojos oscuros. Una piel atrayente. Senos que crecían, firmes y orgullosos, como fruta madura. Barton cerró los ojos débilmente. Ella era la esencia de la generación. El estallante poder de la mujer, de toda la vida. Él miraba a la fuerza, a la energía detrás de todas las cosas que crecen, de toda creatividad. Una viveza, increíblemente potente y equilibrada latía en radiantes ondas. Eso fue lo último que vio de ella. Ya se marchaba. Una vez, oyó su risa, rica y melodiosa. Reverberó, pero ella se disolvía con rapidez. Se fundía con el suelo, los árboles, las brillantes arbustos y zarzas. Ella manaba rápidamente hacia ellos, un río líquido de vida pura, absorbiéndose a sí misma en el húmedo suelo. Parpadeó, se frotó los ojos y por un momento apartó la cara. Cuando volvió a mirar ella se había ido. Era la tarde. Barton, lentamente, maniobró su polvoriento y amarillo pacar a través de las calles de Millgate. Aún llevaba su arrugado traje gris, pero se había afeitado, bañado y descansado después del extraordinario esfuerzo de la noche. Considerando todas las cosas, se sentía perfectamente bien. Mientras pasaba por el parque disminuyó hasta casi detenerse. Una oleada cálida de satisfacción se alzó en su interior, una especie de orgullo personal. Ahí estaba. Precisamente como debía haber sido. Parte del plan original. De nuevo de vuelta, después de todos los años. Como él lo había arreglado. Los niños corrían arriba y abajo por los senderos. Uno estaba sentado al borde de la fuente, quitándose con cuidado los zapatos. Había un par de cochecitos infantiles. Ancianos, las piernas extendidas, leyendo periódicos. Eran verdaderas personas. La zona de reconstrucción,
Después de que Arimen se fuera, reanudó su expansión. Más y más personas, lugares, edificios, calles, estaban siendo recuperadas. En pocos días esto ocuparía toda la calle. Marchó por la calle principal. A un extremo el cartel aún decía Jefferson Street. Pero al otro el primer y antiguo letrero del Central Street había comenzado ya a aparecer en su sitio. Allí estaba el banco. El viejo banco comercial de Millgate de ladrillo y cemento. Como siempre estuvo. La casa de té de señoras había desaparecido, para siempre si las cosas iban bien, allá afuera en el profundo espacio. Ya los hombres entraban y salían por el amplio portal. Y sobre la puerta, reluciendo bajo el sol de la tarde, estaba la llanta de hierro de Aaron Northrop. Barton continuó por Central. Ocasionalmente, la transición había producido extraños resultados. La verdulería estaba solo a medias, el lado derecho era la marroquinería de Doyle. Unas cuantas turbadas personas estaban plantadas alrededor, perdidos en su extrañeza. El cambio retrocedía deprisa, probablemente resultaría raro caminar en una tienda que pertenecía a dos mundos separados, uno a cada extremo. «Barton», gritó una voz familiar. Barton detuvo el coche. Will Christopher salió del Magnolia Club, con un jarro de cerveza en una mano, una sonrisa animosa en su curtido rostro. «Espere», gritó excitado. «Mi tienda volverá en cualquier momento. Mantenga los dedos cruzados». Tenía razón. La lavandería comenzaba a enturbiarse. Las lenguas agitadas estaban llegando casi a ella. En la puerta inmediata, el antiguo y envejecido Magnolia Club ya había comenzado a desaparecer. Dentro de su moribundo contorno, una forma distinta, más limpia, se alzaba. Christopher miraba esto con sentimientos mezclados. «Voy a echar de menos ese lugar», dijo. «Después de que uno ha estado acudiendo a un sitio durante 18 años». Su jarro de cerveza desapareció. Al mismo tiempo los últimos tableros envejecidos del Magnolia Club dejaron de ser, gradualmente, una zapatería de aspecto respetable osciló y comenzó a endurecer sus formas, allá donde el bar de mala muerte estuviera. Christopher maldijo con desaliento. Bruscamente se encontró sujetando un zapato de mujer de tacón alto por el empeine. «Usted es el siguiente», dijo Barton divertido. «Allá va la lavandería. Ahora no tardará mucho». Ya podía ver la débil estructura del taller de Will emergiendo del interior y a su lado el anciano también cambiaba. Christopher estaba fijo en su tienda, no pareció darse cuenta de sus propias alteraciones. Su cuerpo se enderezó, perdió su cualidad desmadejada. Su piel se aclaró y adquirió un lustro reluciente que Barton jamás había visto antes. Sus ojos brillaron. Sus manos se hicieron más tranquilas. Su sucia americana y pantalones fueron sustituidos por una camisa azul de trabajo, pantalones también de la misma tela y un delantal de cuero. Los últimos rastros de lavandería desaparecieron. Se había ido, y llegó el taller de reparaciones de Will. Aparatos de televisión destellaron en los limpios y modernos escaparates. Era una tienda estupenda y a la moda, con letrero luminoso. Los transeúntes se detenían ya para mirar felices los géneros del escaparate, un par de ellos entraron en la tienda. Hasta ahora, era la tienda más bonita a lo largo del Central Street. Christopher se puso impaciente. Estaba ansioso de entrar a su trabajo. Intranquilo, jugueteó con un destornillador, una de las pocas herramientas que llevaba en el cinturón de trabajo. «Estoy montando un televisor», explicó a Barton. «Aguardo a que me venga el tubo de imagen para colocarlo». «Está bien», dijo Barton sonriendo. «Entre». «Yo no quiero entretenerle». Christopher miró a Barton con amistosa sonrisa, pero había una débil sombra de duda comenzando a retorcerse a través de sus rasgos bonachones. «Está bien», bramó cordial. «Le veré, señor». «Señor», repitió Barton estupefacto. «Le conozco», murmuró pensativo Christopher, «pero no puedo localizar su cara». La tristeza se apoderó de Barton.
Que me condene. Me imagino que he hecho algún trabajito para usted. Conozco su cara, pero no sitúo las circunstancias. Yo vivía aquí. Se trasladó, ¿verdad? Sí, mi familia se trasladó a Richmond. Eso fue hace mucho tiempo. Cuando era niño. Nací en este pueblo. Claro. Solía verle a usted. Veamos, ¿cómo diablo se llama? Christopher frunció el ceño. Ted no sé cuántos. Ha crecido. En aquellos días era un chavalillo. Ted. Barton. Claro, Christopher le estrechó la mano. Me alegro de que haya vuelto, Barton. ¿Va a quedarse mucho tiempo? No, dijo Barton. He de marcharme. ¿Vino de vacaciones? Eso mismo. Mucha gente suele venir, indicó Christopher la carretera, ya se veían coches aparecer por ella. Milgate es una comunidad en plena expansión. Sí, muy viva, admitió Barton. Fíjese, tengo la tienda preparada para atraer a los automovilistas de paso. Me imagino que ahora hay más tráfico saliendo y entrando a la ciudad a cada momento que pase. Yo opino lo mismo, admitió Barton. Estaba pensando en el estropeado camino, las hierbas, el camión de madera derrumbado. Habría más tráfico, de acuerdo, Milgate había estado cortado del mundo 18 años, era necesario que recuperara el tiempo. Tiene gracia, dijo Christopher despacio. Mire, estoy seguro de que pasó algo. No hace mucho. Algo en que usted y yo estuvimos mezclados. ¿Eh? Exclamó Barton esperanzado. Tenía que ver con mucha gente. Y con un doctor. El doctor. El doctor Morris. O Meade. Pero no hay ningún doctor Meade en Milgate. Solo el viejo doctor Dowling. Y había animales. No se preocupe por eso, dijo Barton, sonriendo un poquito. Puso en marcha el Packard. Hasta la vista, Christopher. Déjese caer cuando vuelva usted por aquí otra vez. Lo haré, respondió Barton, adquiriendo velocidad. Tras el Christopher agitó la mano. Barton respondió al gesto. Al cabo de un momento Christopher se volvió y entró apresurado en su tienda de radios, alegre de volver a su trabajo. El fuego inflamatorio había acabado con él, estaba del todo restaurado. Barton condujo despacio. El almacén y su quisquilloso y viejo propietario habían desaparecido. Eso le alegró. Milgate estaba mejor sin ambas cosas. Su Packard se detuvo junto a la pensión de la señora Trilling. O mejor, de lo que antaño fue pensión de la señora Trilling, ahora era una tienda de venta de automóviles. Fords nuevos, brillantes, tras un enorme escaparate. Estupendo. Lo adecuado. Este era Milgate como sería, como lo hubiese si Arime no interviene. La lucha aún continuaría a través del universo, pero en este lugar, el dios de la luz había triunfado. No absolutamente, quizás, pero casi. Aumentó la velocidad y comenzó la larga ascensión por el lado de la colina, hacia el paso y la autopista de más allá. La carretera está bien rasgada y cubierta de hierbajos. Un pensamiento súbito le asaltó. ¿Qué había de la barrera? ¿Estaba aún todavía? No. El camión de madera y su cargamento derramado de troncos había desaparecido. Solo unas cuantas hierbas dobladas para mostrar su antiguo emplazamiento. Eso lo provocó la curiosidad. ¿Qué clase de leyes ataban a los dioses? Jamás había pensado en eso antes, pero evidentemente había ciertas cosas que las divinidades tenían que hacer, una vez aceptaran realizarlas. Mientras conducía cubriendo las curvas y giros a un lado de las montañas, se le ocurrió que el plazo de 24 horas fijado por Peg había transcurrido. Probablemente estaría de regreso a Richmond por ahora. Conocía a Peg, sabía que hacía cuanto decía. La próxima vez que se reuniera sería ante el Tribunal de Nueva York. Barton se acomodó girándose contra el cálido asiento. Posiblemente no volvería a su vida tal y como fue. Él queda afuera.
Todo eso había terminado. Tenía que enfrentarse a la verdad. Y, de todas maneras, Ted pareció un poco torpe, considerándolo todo. Recordaba a un cuerpo esbelto y reluciente. Una forma ágil difundiéndose a sí misma en el suelo húmedo de las primeras horas de la mañana. Un destello de pelo negro y ojos mientras se le escapaba, perdiéndose en la tierra, que era su hogar. Labios rojos, dientes blancos. Un brillar de miembros desnudos, y luego desapareció. ¿Desapareció? Armaity no se había ido. Estaba en todas partes. En todos los árboles, en los campos verdes y lagos y bosques. En los valles fértiles y en las montañas que le rodeaban. Ella estaba por debajo y en su torno. Ella llenaba el mundo entero. Ella vivía allí. Pertenecía allí. Dos pronunciadas montañas se separaban delante, cortadas por el camino. Barton pasó despacio entre ellas. Firmes colinas, ricas y llenas, picos idénticos luciendo cálidos bajo el sol de la tarde. Barton suspiró. Tendría recuerdos de ella por todas partes. Fin.